Molesta Cristina a todo el que no quiera el Estado. Molesta Cristina Fernández a todo el que no quiera el federalismo. Molesta Cristina a ese unicato que se da de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que es absolutamente histórico y que tuvo como primer adversario al jefe de los orientales, José Gervasio Artigas. Hola. Buenas. Hola, Víctor Hugo, sí. Hola, qué gusto. Bienvenida. Gracias por recibirme. Muchas gracias. Adelante. Permiso. Permiso. ¿Podemos pasar? Hacerlo más. ¿Podemos? Sí. acompañar? Vamos, caminen para allá, para la mesa. Sí, bueno. Vamos para la mesa. Permiso. Muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, que no se vea que está todo armado ya. Bueno, bien, estamos aquí en la casa de Víctor Hugo Morales, reconocido periodista uruguayo, aunque a nosotras nos gusta decir rioplatense, porque no tenemos la suerte de que también sea un ciudadano argentino que resida en la Argentina desde hace mucho tiempo, donde ha construido una carrera periodística reconocida a nivel internacional. Víctor Hugo perseguido y proscripto en Uruguay por la dictadura y atacado por el poder mediático, económico y judicial en nuestro país, en la Argentina. Una voz que sin duda retumbará por siempre en la memoria de los pueblos latinoamericanos, en ese relato del gol contra los ingleses que se convirtió en una reivindicación popular e histórica. Vinimos a conversar sin tiempo, sin cortes, sobre la justicia, sobre los medios, sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre Maradona, sobre Milei y sobre el derecho a no rendirse nunca. Muchas gracias, Víctor Hugo, por recibirnos aquí. Muchas gracias a ustedes. Quiero hacer una pequeña precisión. Yo no fui proscripto por la dictadura. Fui espiado, hostigado, pero quienes me prohibieron fueron los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, naturalmente con la complicidad de la dictadura, con el hagan lo que quieran mínimamente, o con sí, háganlo, que es muy probable. Pero tan solo esa precisión para no quedar a la altura de los que verdaderamente sufrieron proscripciones directas o torturas o cárcel de la dictadura. Siempre fiel a la verdad, Víctor Hugo. Gracias por esa aclaración. Yo creo que no hay manera de caminar sin un apego a la búsqueda, por lo menos, de la verdad. Bien, y hablando de verdades y de apego también a la realidad, queremos hacer este intercambio en una suerte de dinámica de respuesta de una o dos palabras, una frasecita muy corta, y después nos meteremos a conversar en profundidad con vos sobre los temas que nos convocan. Pero en primer lugar, ¿cómo definirías este momento político, social, cultural que atraviesa la Argentina? Un derrumbe de la democracia, un derrumbe moral de buena parte de la sociedad y un opacamiento, acaso definitivo, de la justicia. Víctor Hugo, si tuvieras que definir, además, a quienes te vamos a presentar hoy en estas breves palabras, ¿qué podrías decirnos sobre Cristina Fernández de Kirchner? Una mujer que originó el estado de bienestar en la Argentina mientras fue gobierno hasta el 2015, generando la etapa más feliz de los argentinos que yo haya conocido. ¿Y de Diego Armando Maradona? Un hombre maravilloso, un deportista genial y un rebelde con causa. Hermoso. Mañeto y Macri, son dos. Ambos son mafiosos. Ese es un abrazo que podría perfectamente ser de dos integrantes de una mesa de mafiosos que están decidiendo buena parte del destino de los argentinos, particularmente Mañeto. Y nos vamos al mundo empresarial con el empresario Galperín. Es poca idea la que tengo de él. Solo sé que es un hombre militante del capitalismo, pero esto no afecta, por lo menos en mí, su figura, más allá de lo que en general se puede opinar de las apetencias siempre interminables e insatisfechas de los empresarios. ¿Y Javier Milei, presidente de la Argentina? Un estrafalario personaje sin moral, sin ética, sin valores referidos a la mínima sensibilidad.
Elon Musk, también, exfuncionario ahora recientemente del gobierno de Trump. Un loco rico, una resultante del mundo capitalista en tiempos de la tecnología. Nos queda Benjamín Netanyahu, presidente en este momento mandatario de Israel. Dicen muy firmemente todas las fuentes que uno puede recurrir que es un hombre inmensamente corrupto, que está matando y haciendo matar a su propia gente en función de que mientras haya guerra puede permanecer en el poder. Donald Trump, presidente por segunda vez en Estados Unidos. Quizás una consecuencia comprensible de un mundo que se volvió loco. Y Víctor Hugo Morales. Un luchador pertinaz por sus convicciones. Muchas gracias, Víctor Hugo. Excelente, gran forma de comenzar esta conversación que en el marco de lo que acontece en nuestro país, pero también como la expresión de una estrategia regional, una estrategia comandada por poderes imperiales, con su cabeza en Estados Unidos, pero que ejecuta sobre nuestra región el lawfare, la dimensión jurídica de una guerra total contra los proyectos populares. Es que acontece la proscripción, reciente ratificación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner en una de las múltiples causas iniciadas en su contra, muchísimas de ellas sin pruebas, además de con procesos judiciales totalmente amañados. Entonces, digo, Cristina como un ejemplo más de lawfare, ha traído de nuevo al debate público la palabra, el concepto de proscripción política, teniendo en cuenta la carga histórica que tienen las proscripciones políticas en la Argentina en particular. ¿Cómo interpretás lo que sucede, ¿no? con el caso Cristina? ¿Qué te atravesó cuando leíste esa sentencia en estos últimos días? Creo que es un disparate jurídico y una demostración fehaciente de que no tenemos justicia, sino simplemente un aparato judicial. También las dictaduras tienen aparatos judiciales. Y el comportamiento es simulacros de justicia como el que en estos momentos se vive en la Argentina con la condena de Cristina Kirchner. Simulacros de justicia y tal vez también simulacro de reglas democráticas que no se están cumpliendo en nuestro país. Si la democracia tan solo es la elección por votos de quienes van a gobernar, está en estos momentos invalidada. Porque para que el voto de la gente tenga un sentido, tiene que tener información. Es un ciudadano que vota de acuerdo a las convicciones que le generan el universo de noticias del que dispone. Si eso está seriamente afectado por la mentira, como sucede en estos años y no solamente en la Argentina, no hay manera de hablar de un pronunciamiento verdaderamente democrático, porque no están dadas las herramientas para que el ciudadano pueda proceder de acuerdo a un conocimiento cabal y pueda ser un elector que, de acuerdo a las verdades que podamos acordar como tales, ponga después su voto. Si una persona es envenenada con informaciones negativas, lo que va a votar es muy, pero muy equivocado quizás, o por lo menos muy falso para él mismo. Es decir, no es dueño de su propio voto en la manera que su voto ha sido apropiado previamente por la información que él ha consumido. Y hablando de información, hablando de envenenamiento también, no es ninguna novedad y nadie podría negar la campaña durante años en contra de Cristina Fernández de Kirchner desde los medios concentrados de comunicación. ¿Qué tiene Cristina Fernández que incomoda tanto al poder fáctico en este país? Toda persona que tiene rasgos de valentía que salen del promedio de la gente incomoda. Esa incomoda hasta a las mujeres. Muchas mujeres la odian porque puso la vara muy alta. Porque una mujer en la comodidad del mundo femenino que no ven con buenos ojos quienes son feministas, no puede aceptar que haya una mujer
tan inteligente, tan luchadora y tan confrontadora con el poder. Le va mal con eso. Es una medida que no quiere, porque es al mismo tiempo una interpelación a su forma de vida o a los valores que ha acreditado durante su vida. El poder de los empresarios, lo que llamamos el poder real, en la Argentina es ofendido por cualquier persona que represente al pueblo, en sus afanes, en sus ilusiones, con sus aciertos y con sus errores, pero es una fuerte incomodidad. A la gente de la clase social más alta, a la histórica élite de la Argentina, le incomoda muchísimo que el hombre promedio, el hombre de los sectores medios, le mire a los ojos y sobre todo que le imponga condiciones y mucho menos que le gobierne. Al poder mediático porque lo ha tenido que enfrentar como consecuencia de ese ataque increíble que llega a lo absurdo, a un odio tan profundo que no se puede entender, porque desde el primer día que Mañeto, el dueño del país, el dueño de las corporaciones, fácil de demostrar cuando digo el dueño del país, dijo que no quería a Cristina como candidata, se lo dijo a Kirchner, porque era mujer, esencialmente. Y desde ese día se dedicó siempre a perseguirla y a hostigarla. Ella empieza en 2007 y ya en ese año y en el 2008 sobre todo ya teníamos fuertes incursiones de lo que llamamos la persecución y la mentira. 2008 no solamente es el año de la discusión del campo, en el que Cristina Kirchner podía hasta no tener razón, no ella, sino el ministro de Economía, pero finalmente ella como responsable de la 125. Pero 2008 fundamentalmente el año en el que se decide que la ANSES se haga cargo de las jubilaciones, allá por noviembre de ese año. Esto implicó una verdadera tragedia económica para los empresarios de las empresas, las AFJP, que tenían un vínculo muy fuerte con esta mafia extorsiva y dominante económicamente que maneja Mañeto. Poco tiempo antes habían hecho un negocio atroz comprando las AFJP, acciones de Clarín, a 10 veces el precio que realmente tenían esas acciones. Este conglomerado operativo de ese capitalismo salvaje no podía tolerar primero a Vudú, que fue el de la idea, y luego a Cristina, quien puso el cuero para que esto saliera adelante. Creo que desde ahí en más, con la aparición en los primeros meses del 2009 del proyecto de la ley de medios y todo lo que se discutió ese año, este bombardeo mediático que ahora conocemos empezó. Yo te diría que no fue poco a poco, que desde el principio fue atroz. Lo que pasa es que en aquel momento era sorprendente, no nos dábamos cuenta de qué era lo que había en juego. Ahora sabemos cuál ha sido la realidad. Molesta a Cristina a todo el que no quiera el Estado. Molesta a Cristina Fernández a todo el que no quiera el federalismo. Molesta a Cristina a ese unicato que se da de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que es absolutamente histórico y que tuvo como primer adversario al jefe de los orientales, José Gervasio Artigas. Es Cristina una adversaria de la realización capitalista a través del sufrimiento de todos. Cristina también es capitalista, o acepta, quizás porque no tiene más remedio, como lo acepto yo, como lo acepta cualquier persona. Vivimos dentro de esto, pero lo queremos menos salvaje, lo queremos más humano, lo queremos más justo con el débil, con el vulnerable, con el que tiene menos mecanismos de defensa. Lo queremos más justo con el punto de partida de la competencia que el capitalismo establece. Todo esto le genera enemigos atroces y juramentados a exterminarla, cosa que están consiguiendo. Están llegando a una etapa en la que parece que lo consiguen. Yo creo que nunca van a poder, con el nombre
el prestigio y la leyenda que empieza a nacer de Cristina Kirchner. ¿Tendrá algo que ver ese poder real que mencionás para la Argentina y que también caracterizás con nombre y apellido, donde seguramente entran algunos apellidos más, digo que también los conocemos, aunque tienen muy poca prensa, no tienen la cantidad de tapas que ha tenido Cristina en su contra, pero tiene que ver ese poder real con un entramado de poder real en la región, los procesos de proscripción que se vienen dando en nuestra región? Toda América Latina, toda la patria grande es atacada. Envilecen los logros maravillosos del pueblo mexicano a través de AMLO y ahora de Sheinbaum. Anularon que el hombre que cambió la vida de los ecuatorianos, Correa, pudiese ser la figura predominante políticamente. Metieron preso a Lula. Han tergiversado por completo la vida de los bolivianos políticamente, ahora eliminando al hombre que cambió maravillosamente, para mí en el logro más importante de toda América Latina, cambió a Bolivia. Sacaron a Dilma Rousseff, sucesora de Lula, al que encarcelaron. Han hostigado de una forma muy cruel a través de los dictámenes de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, al gobierno venezolano, que con sus pros y sus contras es un gobierno salido verdaderamente de esa democracia opacada, que se defiende con uñas y dientes, pero que tiene en Venezuela el último bastión de resistencia que queda en lo que llamamos la patria grande, frente a ese embate internacional de enorme fortaleza con una Unión Europea que es tan vergonzosa como los Estados Unidos y muy dominante también, salvo frente a Estados Unidos, ante el cual vive de rodillas a través de la OTAN y de las cuestiones económicas. Es un mundo muy perverso el que habitamos, en el que los malos tienen una concentración del poder económico y político y mediático enorme, con el que hacen un destrozo en el corazón y en la mente de la gente. Pese a ese destrozo, y justamente por eso es América Latina el bastión de resistencia donde la lucha por la igualdad desde las izquierdas se mantiene más fuerte en todo el mundo. Si uno mira lo que es América Latina, entre la superficie de México, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Chile, aunque la izquierda de Chile es tan débil, de Uruguay ahora, de algunos países centroamericanos, nos encontramos con que no hay ninguna región del planeta que esté tan a la izquierda en el espectro desde el punto de vista político. En todos los países que mencioné, el poder real está en manos de la derecha. Es un poder fascista, lo fue siempre. Ahora lo estamos descubriendo un poco más. Entonces, defender a Cristina Fernández es defender ¿qué, Víctor Hugo? A quienes quieren representar al pueblo para darle un poco de felicidad y de justicia. Tan sencillo y tan complejísimo como eso, por ello la guerra descarnada en su contra, seguramente. Y si nos metemos con un poco más, con el Lawfare, digo, creemos que vos sos testigo y que además también has sido víctima o has sido objeto blanco de esta dimensión jurídica de la guerra. Pero yo no importo de verdad, porque yo puedo dar mi batalla y no tiene ninguna influencia. Que a mí me hagan daño es un dolor personal y de los que me quieren. Que a Cristina Kirchner le hagan daño es dañar por lo menos a un tercio de los votantes de la República Argentina, de los habitantes de la República Argentina. Castigarme a mí es nada. Castigarla a Cristina con la proscripción es afectar seriamente la democracia. No solamente Cristina está en la cárcel también el derecho a la información y al voto de la gente que la quiere a ella. Es atroz lo que están haciendo. Y lo cumplen, lo llevan a cabo
con una historia que es una mentira tan pero tan grande que no puede uno sostenerla. Me gustaría que me preguntes vigorosamente sobre esto, porque si me pongo a hablar son horas que tengo para manejarme y no voy a hacer lo preciso que una nota necesita. Pero partamos de la base de que no hay ningún sostén moral ni jurídico en el fallo. Porque el fallo es emitido por los jueces en toda la estructura jurídica que trató el tema, puestos por el denunciante. Macri denuncia y sus jueces, los que él puso hasta llegar a la Corte Suprema, donde Rosati y Rosenkrantz están allí porque Macri quiso, cada uno de esos sectores fue decidiendo. Entonces le pregunto a cualquier persona que tenga un mínimo de apego moral, si le parecería bien que la denuncien a esa persona por lo que fuere. Y todos los jueces fueron puestos por el denunciante. ¿Qué justicia puede tener una persona que está en manos del denunciante y sus propios jueces? Como esto es indiscutible, coloca en un lugar absolutamente inmoral. Yo leo a cualquier hombre del periodismo o mujer del periodismo, en cualquier medio, y avala este fallo, esa persona es inmoral, porque no puede resistir esta pregunta, porque no hay un ser humano en el mundo que aceptara que su denunciante ponga a los jueces y que sean esos jueces los que van a dictaminar. Ya ni siquiera necesito caminar por el disparate jurídico que conlleva el juicio. Pero hablaría de ese disparate si fueran jueces que por lo menos actuaron libremente, entonces discutiría con ellos desde el punto de vista jurídico. No, la discusión es antes que nada moral, es ética. No puede aceptarse calladamente por ninguna persona de bien que este fallo tenga la mínima validez. Basta la pregunta que acabo de formular, pero que se la responda a cualquier ciudadano común. Cuando todos los jueces están a favor del denunciante, ¿qué puede esperar? ¿Qué camino puede recorrer? No lo hay. ¿No hay justicia y hay libertad entonces también en esta democracia sitiada? La libertad es una lucha constante y cotidiana. Yo soy un hombre libre. Pago consecuencias, pero no puedo decir que no soy un hombre libre. Estoy diciendo contigo lo que se me antoja. Y eso creo que es propiedad de cada persona. El ejercicio de la libertad tiene costos. Bueno, lo que hay que hacer es enfrentarlos y, si es posible, superarlos. Vamos con miedos, avanzamos con dudas, corremos el riesgo de ser exagerados, fruto de la indignación que te va ganando, pero avanzamos. Cristina ha ido hasta todos los límites posibles. Cuando digo en plural, ni siquiera me estoy incluyendo, siempre estoy hablando de los sectores políticos. Pero al mismo tiempo, vos fijate, un senador muy cercano a Cristina, Mayans, sí, en un reportaje, yo le dije, me habló de los medios, siempre dicen los medios. Para mí es una expresión cobarde. Los medios hegemónicos, nadie compra medios hegemónicos. No vas al kiosco y dices, me da un medio hegemónico. Nombrar a Clarín ya es insuficiente porque Clarín se muere de risa como tal cuando lo nombran porque su fuerza es tan grande. Hay que nombrar a Mañeto para que verdaderamente se tenga eficacia. Entonces le pregunté a Mayans, ¿por qué no los nombra? Y dice, porque después al otro día le tiran la honra de uno a los perros. Bueno, ahí tenemos a alguien que no pasa los límites, que es consciente del altísimo precio que paga si juega como se debe jugar. A mí no me interesa. Bueno, vos sí jugaste, vos sí le pusiste sí, pero nombre. Yo soy un periodista, estoy en una profesión en la que solo vale para alguna gente mi opinión. Él es un senador nacional que permanentemente es entrevistado por todos los periodistas y a los cuales les tendría que decir, cuando le preguntan qué le pasa al país, yo respondería, le pasa a Mañeto, le pasa las corporaciones. Porque dirían, ¿por qué solo Mañeto? No, Mañeto es Roca, Mañeto es Pagani, Mañeto es Pérez Compán, Mañeto es Ancham,
este conglomerado increíble que se da en la Argentina de empresarios norteamericanos que hablan de la política y de la justicia con el mayor desparpajo, porque tienen metidos en AmCham a representantes del poder económico argentino que piensan igual, de tal manera que AmCham, que funciona como el conglomerado norteamericano de empresas, es presidido por un argentino, un señor Minujín, hijo de una célebre artista plástica. Minujín es argentino y es el presidente del el presidente de AmCham, y representa en la Argentina al JP Morgan, que es el que todos los días nos dice en qué riesgos está el país. Riesgo 700, riesgo 800, el que le conviene a la banca internacional a la que él representa. Entonces, todo esto no sería nada si no tenés a un operador con 300 canales, con todos los diarios importantes de la República Argentina, con una hegemonía muy grande sobre el resto de los medios que están del centro a la derecha, porque les fija la agenda, les fija la conducta y los lleva de las narinas a que sean profundamente críticos de lo que es la crítica realizada por ese poder impiadoso, descabellado que ejerce ese señor Mañeto. Entonces, ahora aparecieron carteles, me mandan fotografías de Mañeto mafioso. A mí me parece que ese es el enemigo, que ese es el adversario del pueblo y que ese es el que hay que enfrentar. Otra lucha no sirve. Milei es apenas el viejo empleado de Urnequian, que ahora es empleado de Urnequian y de todos los empresarios, y que funciona para ellos y que ha hecho todo para ellos. En algún momento les da vergüenza. El propio Mañeto, el propio Roca dice, barbaridad, lo que es este tipo, porque está loco, porque no tiene moral, porque es capaz de cualquier cosa. Les da vergüencita, pero hace lo que ellos han querido. Entonces, un poco le pegan, un poco se ríen de él, pero en el fondo, siempre mejor un Milei que una Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Víctor Hugo, yo sé que tal vez probablemente no querés poner el eje en vos y uno fácilmente encuentra la información para ver la valentía, para constatar la valentía, la sobreargumentación o la argumentación sobrada que has hecho a lo largo de estos años en contra de ese poder mafioso y fáctico en el país que tiene en Mañeto a uno de sus principales representantes, pero como periodista que ha asumido ese oficio con tal valentía, nos gustaría que reflexiones en torno a cuál es el rol del periodismo y cómo concebís el periodismo en América Latina y en nuestro país. Digo, no importa el territorio, pero sí el lugar, la posición, ¿no? La forma en que se proyecta dentro del periodismo. Lo han bastardeado mucho. Cuando hablamos del periodismo tendríamos que hacer precisiones a qué tipo de periodistas nos referimos. Los dueños de los medios son empresarios. Piensan como empresarios, así fueran buenos. No hay medio en el que no haya una fijación de la agenda de acuerdo a los intereses de los empresarios. Mientras sos chico, podés, pero cuando jugás en las grandes ligas, ya te quieren marcar la cancha. Tenés que ser una figura muy preponderante y muy útil para resistir esos embates, para no tener que terminar negociando. Pero también es verdad, para no cerrarle el sueño a todos los periodistas que vienen estudiando y empezando poco a poco en los medios, y a los cuales yo les digo, trabajá donde pueda, no cabe duda que estas cosas suceden cuando el periodista toma una cierta envergadura. Mientras tanto, vos podés hacer periodismo bueno, aún trabajando en un medio malo. Vos sos periodista deportivo. No tenés por qué escribir con la malicia que tiene tu medio. Vos hacés periodismo de policiales, periodismo social, hacés notas que tengan que ver con la sociedad, haces notas con personas, haces entrevistas. Lo podés hacer en cualquier sitio. Algo te está diciendo que vos tenés que luchar
sobre todo porque este tiempo ha sido un gran aprendizaje. En mi época no lo teníamos. Ahora sí sabemos, desde 20 años en adelante, a qué se juega dentro del periodismo. Si estudias periodismo es porque te interesa y porque estás tratando de saber mucho sobre tu profesión futura. Entonces no hay manera de saber ciertas cosas. Y tiene que jugar en tu mente un mecanismo de defensa que te permita no venderte. Venderse es algo que ocurre cuando empezás a disputar lugares. En el periodismo que concebimos, el que conciben todos los que quieren hacer periodismo, no pasa eso. Pero en el periodismo de competencia, en el periodismo, qué sé yo, vos trabajás en un canal perverso. ¿Sabés qué es lo que quiere ese canal perverso? Son 40 periodistas. Los más adaptados a la perversidad de ese canal son los que van a escalar posiciones. El que quiera, Silvia Martínez Casina, es una maravillosa periodista. ¿Cómo podía ella ocupar lugares de preponderancia permitiéndose pensar lo que pensaba? Entonces, aquí tenés una persona que te habla. Es un productor que te dice, va la nota de Cristina Kirchner, pegale. Si vos le pegás suavemente, sos un suave dentro del canal. Y al otro programa van a estar poniendo a alguien que sea más fiel a lo que se le reclama. No necesitan pedírselo, ciertamente, pero te lo están marcando todo el tiempo desde la famosa cucaracha. Este responde a un productor general y el productor general responde al dueño, a la cúpula, que siempre tendrá otro intermediario en el medio. Entonces, esa gente humanamente ambiciosa, necesitada de esa figuración que implica estar en un canal y ser figura, no puede ceder a la tentación de la independencia. No tiene caminos a recorrer. Es muy, pero muy difícil, porque te cambian de horario, al otro día apareces en un móvil, el programa que tenías misteriosamente a fin de año cambia, vas a un horario no demasiado visible, no mueven demasiado tu salario, y lo que quieras reclamar de salario es imposible porque vale menos, porque vos valés menos para la empresa. Valés más de acuerdo a la perversidad que estés dispuesto a cometer. Te duele en lo humano porque han dejado en ruinas su moral para siempre personas jóvenes, manejadas por este entramado absolutamente mafioso del que, por supuesto, ya no se quieren desprender. Ahora tienen que huir hacia adelante y ser tan malos como les sea posible. O sea, no tienen retorno. Excelente. No lo había pensado de esa manera. Ya no tienen retorno quienes se han constituido en operadores políticos directamente, aunque se autodenominen periodistas independientes en este país. Pero podemos hacer un saltito a una referencia ineludible también en tu vida, en la vida de la Argentina, en la vida de Latinoamérica y el Caribe, y también del mundo, porque si hay alguien que trascendió fronteras, ha sido el Diego. Sí. Tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercer a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol!
Hay que decir ¿Qué? que nuestra manera de vida, nuestros climas y nuestra idiosincrasia nos hace básicamente personas cercanas a la felicidad. Hay, hasta en las personas que a mí no me gustan, mecanismos que hacen de estas sociedades algo feliz y esto está siendo atacado. Lo que en estos momentos le molesta es la felicidad de la gente que no tiene ese derecho. Como decía González Fraga, se creían que podían tener un plasma, un viaje, un auto. No, eso no es para ustedes, eso no es para los demás. Cuando te cierran los caminos materiales de la mínima felicidad imponible, te enfermas. La gente se enferma y no tiene muchos caminos ni muchos recursos personales para defenderse de eso. En toda América Latina es un milagro que todavía encontremos formas de ser feliz, porque tenemos sol, porque tenemos música todo el tiempo, porque tenemos convivencia, porque tenemos relación social, porque nos reímos y porque tenemos humor. Cuando yo leí más de una vez Colombia sale como el país más feliz. Y digo, sí, está bien, está bien. Esa gente es capaz de bailar entre balas salsa, porque hay algo muy fuerte en ellos. Pero así como Colombia, te digo Brasil. Y nosotros, con esta melancolía rioplatense que no pierde como elemento constitutivo ante ningún otro elemento, también tenemos esas formas de felicidad. Entonces, lo que me duele es que esté tan atacada la mínima felicidad de la gente, desde la cual podemos desplazarnos a otras formas de, si es que la felicidad es definible, que creo que no, si es atrapable, que creo que no, si es duradera, que es imposible. Pero llamamos felicidad a la continuidad, a la periodicidad más o menos buena que tenemos de golpes de felicidad. Somos un ratito felices. ¿Cuántos ratitos podemos ser felices? ¿Cuántos ratitos de felicidad tiene un hombre que trabaja 14 horas por día? ¿Cuántos ratitos de felicidad tiene una persona que se va cuando los niños duermen y vuelve cuando los niños están por acostarse y les puede dar un abrazo? Cuando millones de mujeres tienen que ser jefas de hogar y tampoco pueden cuidar a sus hijos y sus hijos quedan en manos de hermanos mayores. Esto me duele, pero es político. La felicidad es un asunto de la política y no siempre lo pensamos de esa manera. Yo creo que si pudiéramos no tener un Milei, si pudiéramos no tener Milei, ni Macri, ni Bullrich, ni esa gente acendradamente de la derecha, si tuviéramos quienes nos miran con un poco de piedad, de compasión, de respeto, de cariño, de amor, de deseo de que nos vaya un poco mejor, nos iría un poco mejor a todos, aún a los que ni lo saben. Eso no importa. A veces vos podés hacer el bien para quien ni se entera, pero hay una predisposición política en mucha gente que siempre habita a las izquierdas en nuestra América Latina, que sí piensa en la felicidad de la gente, de toda. No le incomoda la felicidad del rico, allá él, pero quiere un poco de felicidad para el pobre, para el clase media tironeado para abajo. Esta es la lucha. La lucha política es finalmente una lucha por la felicidad de más gente y de más tiempo. Hablando de lucha por la felicidad, porque los mencionabas y ojalá pudiéramos no tener a un Milei, a una Bullrich, a un Mañeto, a un otros tantos, a un Mauricio Macri y todo ese poder económico. Y lo cierto es que esa clase dominante, llamémosle como le llamemos, la oligarquía, las élites, las aristocracias financieras tecnológicas, digo, más allá de la denominación, ¿no? Pareciera que los pueblos de Latinoamérica nos caracterizamos por luchar en defensa propia, por luchar para enfrentar a aquellos que nos detestan en definitiva, ¿no? Se creen dueños de los países que detestan en definitiva. Y esa lucha en algún punto nos dignifica y claro que nos da felicidad. Y yo creo que también hemos
históricamente aprendido en esas luchas populares que no se puede ser feliz en soledad, ¿no? Y que allí donde hay un otro y allí donde hay una comunidad y hay un encuentro es donde emerge esa posibilidad de ser feliz, aunque sea de a ratos y aunque sea en la dignidad de la lucha y en los mejores momentos imponiendo los proyectos propios, imponiendo al gobierno, en el gobierno, nuestros representantes, nuestros líderes, nuestros dirigentes. Y algunos de esos líderes los elegimos para gobernar y algunos de esos líderes inevitablemente son paridos en el pueblo, son paridos por el pueblo o tomados por el pueblo, como lo ha sido Diego Armando Maradona. Y yo quiero volver un poquito a él, porque si hay algo que Diego Armando Maradona, el Diego, le ha dado al pueblo argentino, y podría decirlo del resto de los pueblos, son ratos de felicidad, ¿no? Cuando ahí donde faltaba todo, pero estaba el Diego, pero estaba la reivindicación de verlo jugar y de cómo. Estamos en manos de los artistas, y Diego es un artista sublime. Son artistas. No solo Diego nos ha dado felicidad, Diego nos dio la máxima felicidad. En un área que compete a todos, prácticamente no hay nadie que no se interese por el fútbol en la Argentina. Pero los artistas, los que actúan, actrices, actores, directores, iluminadores del teatro al que yo frecuento. Sí. El orgullo que provocó El Eternauta, esa alegría que nos dio ver un hecho artístico relevante y representativo de la calidad artística de los argentinos. Entonces estamos en manos de los artistas para lograr esa felicidad. La cotidiana, la que se hace valer aún en etapas de inmensa tristeza como la que estamos atravesando políticamente. Volviendo a Diego, él es un artista incomparable de una actividad de la que todos sabemos. Porque un problema que hay es que de pronto alguien representa a Beckett en el teatro y no puede representarlos a todos, porque no todos tienen acceso a ese teatro, pero al fútbol accedemos todos. Al fútbol y al genio de Maradona y de otros genios, ninguno comparable al de Diego, pero los hay, también extraordinarios. Les debemos esos ratos de grito con el puño apretado, el abrazo con tu hijo en la tribuna o en el living de tu casa, si estás mirando por televisión. Ahora bien, los ídolos pueden ser también ciudadanos trascendentes. La diferencia de Diego con el resto, y de los pocos Diegos que hay en cualquier actividad artística, es que él trabajó siempre de ciudadano. Y ese trabajo de ciudadano es lo que lo ha engrandecido a la par de su inmenso genio futbolístico. Entonces, es un artista comprometido, un artista que tiene la rebeldía del lugar donde nació, él es Fiorito y Fierito siempre, que tiene el amor por su origen en su padre y en su madre, que fueron las personas más importantes de su vida, no para mucha gente. El hombre importante es un rey, un príncipe. Diego fue mimado por reyes y príncipes, pero siempre la princesa mayor, su reina, era Doña Tota. Esa forma de avanzar por la vida con tu origen y con lo que sos, te lleva a formas de rebeldía que cada vez que detectás el poder que determinaba que Doña Tota no cenara para que cenaran ellos, te está interpelando. Y a ese poder, cuando lo detectás, porque no siempre somos capaces de verlo, cuando lo detectás lo enfrentás. Y Diego nunca se privó de confrontar con toda forma de poder que a él le pareciera que estaba afectando a Maradona y a los suyos, entendiendo por los suyos toda la gente que a él lo amaba. ¿Cómo crees que se ha tratado mediáticamente y judicialmente este último juicio, este proceso? Yo no he participado, no he querido saber de eso.
porque entiendo que en esas luchas hay otros aspectos, otras búsquedas, otros intereses que están en juego, legítimamente para cada uno de los que tironea para su lado. No puedo entrar no he podido, no he querido, no he sabido, no he leído nunca nada, salvo lo inevitable, un título, un zócalo, un comentario, un reportaje a la pasada. Podría decir, sé lo que están discutiendo, pero no tengo el fino de la información como para meterme. No conozco, como conozco una causa jurídica, cuando indagando en ella puedo decir cuál es mi verdad si la encuentro. Pero aquí no tengo los elementos necesarios. Entonces no he participado. Me duele muchísimo que Diego sea objeto comercial de todos los canales, porque ninguno se priva de tomar esto como algo que vende, que da rating y que por eso se mantiene, tan solo por eso. Me dio mucha pena todo lo que pasó, pero no quiero ensombrecer la parte iluminada que tengo respecto a Diego, que no puedo negociarla con nada, porque lo que conservo de Diego es muchísimo. Yo tuve mucha suerte en haberlo tratado de cerca. Contanos una anécdota. Un hombre generoso que me provocaba hasta piedad. Un hombre entregado a toda vez que detecta un laburante. Preguntale a la gente de Canal 7 que estuvo en Brasil, o a los de Venezuela que estuvieron en Brasil. 40, 50 o 60 tipos, no me acuerdo el número, muchos. De un país y de otro. Productores, el que tira el cable, el que ilumina, el que produce, el que hace los mandados. Toda esa gente lo veía a Diego 2 horas antes de empezar el programa, sentado conmigo, escuchando al productor para conocer los materiales que teníamos, como en cualquier programa de televisión. Haceme acordar de lo que quiero contar de la gente, pero que abro un paréntesis para decirte que Diego era el más humilde servidor en su programa. Él escuchaba las indicaciones, no como Maradona que se las sabe todas, sino como una persona que estaba aprendiendo sobre la marcha y que siempre quería saber un poco más y que siempre preguntaba cómo hacerlo. Un respeto que lo llevaba a una cierta inseguridad que todos tienen aún dentro de sus grandezas, de persignarse antes de cada programa y encomendarse a Doña Tota. Cuando decían aire, había que avisarle, porque él se persignaba y se encomendaba a Doña Tota. Bueno, ese es un aspecto lindo de conocer. Pero vos no sabés lo plomo que somos los seres humanos cuando vemos un ídolo, o sí sabés. Sí. A Diego venía a cada momento, cada uno de los que estaba cerca, más alguno que traían, un primo que había llegado de Buenos Aires, un amigo que se habían encontrado. Diego, podemos firmar. Entonces estábamos hablando y a cada momento entraba una persona a firmar una camiseta, a firmar una pelota, a firmar una bandera, a pedirle una foto, a colocarse detrás de él y hacer una sonrisa y Diego poner la sonrisa. O aparecía alguien que le decía con un celular: Diego, ¿no le manda un saludo a mi mamá que cumple años? ¿Cómo se llama tu vieja? María, dale. Y entonces mirando el celular decía: María, acá estoy con, ¿cómo te llamas vos? José. Acá estoy con José, que me dice que está cumpliendo años, le mando un beso muy grande. Hermoso. Alguien así, cuando terminó esa convivencia de 35 días, un poco más, recibió el amor enjugado en lágrimas de decenas de personas que fueron a sacarse la última foto cuando se terminaba el campeonato mundial. Ese es Diego. El definitivo Diego. No el Diego que después, a los 10 días, estaba acá, fue a almorzar a un lugar y se tomó el derecho de tomar unos vinos. No estaba seguramente súper bien. Vinieron a encararlo. No, déjame, ahora no quiero, no puedo, no debo. La insistencia. Entonces, el mal modo de Diego. Y Diego, para la gente, mostrado 1000 veces por un canal, es el mal modo que tuvo un día que no se prestaba. En Brasil, un día, salía del baño y había 4 fotógrafos, apenas cerró la puerta del baño, cuando él sale.
y los mira y les dice, muchachos, acá no me solví el cierre todavía, denme una oportunidad, denme un minuto. Esa es la dificultad de ser Maradona y la que yo siempre decía, ¿cómo aguanta este tipo ser Maradona? Yo se la regalo, decía. Estaba a 50 metros de la playa más linda del mundo, quizás, Barra de Tijuca, Brasil. No pudo nunca mojarse los pies. Tenía que comer en su apartamento con todos los amigos, siempre había, yo incluido, en algunas ocasiones, para mirar los partidos, porque su pelea, el primer día que hicimos el programa con la FIFA, determinó que él no pudiera ir a los partidos. No lo prohibieron, pero lo prohibieron, porque no le daban la posibilidad de que el señor Maradona fuera al fútbol de acuerdo a las cuestiones de seguridad que un verdadero personaje importante, VIP quiere decir verdadero importante personaje en este caso, no veri, el día que fuimos, el primer día, lo dejaron a la deriva, en medio de una multitud. Unos lo amaban, se le colgaban, pero otros, que por suerte no se arrimaron tanto, lo vituperaban como es el hincha, un hincha brasileño, Maradona, viva Pelé, qué sé yo, viva Neymar, pero más cosas también. Las menciones a cuestiones personales de Diego. Cuando caminábamos por el pasillo que está detrás de los palcos, una señora, viendo lo que pasaba, abrió la puerta y lo dejó entrar al palco. Y así vio Diego el primer partido del Campeonato del Mundo, por la generosidad de una mujer que poco menos se apiadó de ese hombre que estaba a merced, solo protegido por sus amigos y por mí, que imagínate qué tipo de protección puedo ofrecer. Yo necesitaba que me ayudaran a mí. Yo de la única manera que podía ayudar era hablando un poco y ahí no me oía nadie. Distrayendo. Sí, un hombre de un humor inclaudicable. Alguna vez salimos en Brasil. Me quedé sentado así como con vos ahora, una mesa donde estaban mis compañeros y los de él, 20 personas. Y nosotros frente a frente. Lo que yo me reí esa noche, lo que disfruté de sus anécdotas, de cómo las cuenta, del buen humor que él tenía por sentirse libre, comiendo donde comen las personas que quieren salir, no donde tenía que comer él, como me dijo, dice, ¿sabe lo que es esto para mí? No, que estamos en el apartamento comiendo así, juntaba las manos y describía la forma en la que tenía que vivir. Personaje, yo celebro, si a mí me dijeran, ¿qué cosas le agradece a Dios? Y una de ellas, en los primeros planos, es haberlo conocido a Diego, porque si no me hubiera quedado con el Diego público al que quiero y agradezco y al que nunca hubiera atacado tan solo por gratitud. Pero ahora yo tengo mucho más que gratitud. Tengo conocimiento del personaje, porque todos los días, muchas horas, te permiten acercarse a la gente, sobre todo cuando lo ves en acción, interrelacionado con decenas y decenas de personas todo el tiempo. Y lo mismo fue en Rusia. Andy Kuznetsov te puede contar que un día Maradona fue a comer en Río un asado que le invitó Andy, y Maradona le contaba, no sabe el carácter que tiene Víctor Hugo. Yo no soy de ninguna manera un tipo, se puede saber esto, alguien que se desata mal. Pero un día yo dije, che, déjense de embromar con esto, algo por el estilo, y me debo haber puesto más arriba en el tono. Él, que nunca hizo gala de eso, estaba un poco sorprendido, como diciendo, mira este tipo, mira qué personalidad. Él, es decir, te lo cuento porque es el mundo al revés y porque hay un testigo que es Andy, que Andy un día me comentó, dice, ¿qué pasó? Porque me dijo, ¿sabes la personalidad que tiene? Bueno, habló de eso, Diego. Incomparable, inconmensurable y lamentablemente perturbada su imagen por los detractores y porque a esta derecha el ícono Maradona no le sirve. Entonces,
buscan el olvido, buscan el ninguneo, buscan... No lo van a conseguir porque las leyendas jamás mueren, siempre están reapareciendo. Pero hay como un deseo de que ese Maradona que no le pertenece a esta sociedad derechosa no tenga el lucimiento que tiene, porque ellos saben que Diego no los hubiera querido nada. No los hubiera querido nada. Y han dejado muy claro el ninguneo, y han dejado muy claro ese rechazo, por supuesto. Digo, Adorni, el mismísimo Javier Milei. Y yo mientras te escuchaba pensaba en la crueldad con que muchos de ahí desde la derecha y desde el poder económico lo han tratado al Diego. Ese Diego que es nuestro y que gracias por contarnos, como nos has contado también, su cotidianeidad. Solo corrobora lo que más o menos nos imaginamos o presentimos, quienes por supuesto no llegamos a conocerlos, pero sin embargo lo queremos mucho. Diego estaba tan castigado. Deben estar los mensajes, porque en el WhatsApp yo no uso teléfono, y para hablar conmigo, el que está más o menos cercano, usa el teléfono de Beatriz cuando algunos se lo pasan. Diego era tan consciente de lo que decían de él, de sus historias de mujeres, por ejemplo, que a Bea un día le dijo a mi señora, Sí. señora, Beatriz, porque Beatriz lo maquilló en Rusia, se conocían, lo adora naturalmente, y un día le aclaró que nunca pensara mal que la llamaba, que eso no se tergiversara, es decir, tan consciente de que se puede pensar que Diego se llevaba el mundo por delante, y es muy respetuoso. En realidad todo lo que uno podía ver era que Diego era muy asediado, pero bueno, es una anécdota de cómo él tenía conciencia de lo que habían hecho con sus prestigios personales. Hablaba con la mujer de un amigo, pero ojo, que ese amigo y usted no vayan a pensar que hay alguna segunda intención. Imagínate esa aclaración. Nada pertinente, nada necesaria, pero sí indicadora de cómo Diego era consciente de quién era Maradona y de lo que decían de Maradona, que no eran lo mismo. Hay alguien de quien sí dicen muchas cosas, y no todas, pero al menos quienes denunciamos la crueldad, volviendo al concepto de crueldad, de este personaje que es Javier Milei, que vos describiste recién, algo así como un títere, no es textual lo que estás diciendo, pero un loco funcional, porque sería muy injusto para nosotros volverlo un personaje inimputable, ¿no? Tendrá que dar cuentas, tal vez, en algún momento, de su responsabilidad como presidente y del daño que está cometiendo contra las generaciones presentes y las futuras, contra la posibilidad de sostener un proyecto de país, de nación, la posibilidad de esto, ¿no? De pensarnos en el futuro. Uno siente que cada día que se levanta está siendo saqueado, y está siendo saqueado materialmente quienes trabajamos, y estamos siendo saqueados en términos estratégicos, y estamos siendo saqueados en términos afectivos y emocionales, porque nos están golpeando permanentemente desde todos lados, desde toda posibilidad con la que juega este gobierno para ejercer ese poder en nombre del poder fáctico del país, del poder real, como vos decís. Y esto aparece en tu último libro, Casta de la Crueldad. Bueno, esto, ¿cómo describís sintéticamente a esta altura, con lo que ya nos has compartido sobre el diagnóstico del gobierno de Javier Milei, que es la Libertad Avanza, que es el PRO como figuras institucionales partidarias, pero que es el poder real en definitiva? Solo se puede destruir el mismo. La derecha es indestructible. Se puede destruir dentro de la derecha. No seremos desde este lado, por obuses que le tiremos, los que podamos sacudirle el piso, movérselo. Es la derecha la que lo puede destruir. Es Mañeto enojado porque están discutiendo Telefónica. Aunque él sabe que va a ganar Telefónica,
lo que le viene pegando a Milei en algunos aspectos, la estafa libra, no nos olvidemos que tenemos un presidente estafador declaradamente y claramente, lo que implica que Milei le dijera no, marca un aspecto positivo, si querés lo ponemos entre comillas, de Milei, que es la espontaneidad. Él es espontáneo. En algún momento lee una nota de la mafia de Clarín y dice, mirá lo que dicen estos tipos, y piensan enfrentarlos. Porque es un espontáneo, tiene rabias espontáneas. Y no mide en ese momentito, aunque después sí toma conciencia quizás, o le hacen tomar conciencia, quién es el adversario. Con este no te podés meter porque no es esta mano abierta, es un puño muy apretado que va a caer sobre vos. Espontaneidad que por supuesto no tenía Macri y que no tiene ninguno de los demás hombres que transitan por la política. Entonces, la debilidad de Milei es esa espontaneidad. Esa espontaneidad es la que le puede destruir. Porque los otros valores no existen. No existe la cordura, no existe la piedad, no existe la sensibilidad. No hay. Sencillamente no hay. No quiero ser antipático con quienes lo votan, por ejemplo. Pero esto es indisputable. El tipo no está bien. No está bien de la cabeza el que habla con Conan. No está bien de la cabeza el que cuenta de verdad que él estuvo en el Coliseo Romano y que él sale como gladiador a enfrentar a un león y ve que el león en realidad es un perro, es Conan. Y se ponen de acuerdo para 2000 años más tarde. Así empieza mi libro. Esto fue chequeado por 11 fuentes, según el periodista Elconad Amón, en La Nación. 11 personas dijeron, sí, él ha dicho tal cosa, sí. Él ha contado que él estuvo en el... y que su hermana es Moisés. No está bien alguien para dirigir una sociedad si funciona de esa manera. Si su amor más directo son los perros, si tiene tanto desprecio por el laburante, es autodesprecio, porque él ha sido un laburante también. Él se despreció en el servilismo que tenía que desarrollar cuando era empleado de un poderoso empresario. Debe haber vivido grandes humillaciones. Esas humillaciones muchas veces son las que se destina a todos los infelices, como él los considera, que viven la vida que a él le tocó vivir. Él es carne de diván por donde lo mires, es la niñez muy agredida por bullying, es una adolescencia donde le vivieron tomando el pelo, porque es un tipo que se presta para que eso suceda. Un poco parecido a Macri, pero Macri es 1000 veces más perverso, no tiene esa espontaneidad que tiene Milei y que lo puede afectar. Pero estamos en manos de una persona que, si pensamos que debe ser un presidente debe ser el mejor ciudadano posible que tengamos al alcance. Y tiene que tener valores elevados que nos superen. Milei te demuestra que cualquiera puede ser presidente de la derecha. La izquierda exige otra cosa, otros valores, sin ninguna duda. Todo personaje de izquierda siempre ha sido un personaje fuerte, capacitado, que sabe lo que dice, que conoce el Estado, que conoce su estructura, que conoce su trabajo. Desde la derecha, como todo está armado, la derecha es esto, es lo que se ha construido por el mundo capitalista. Necesita un administrador de los recursos y no molestar, con impuestos no molestar a la clase dominante, que es la que lo pone en ese lugar, y con eso se arregla. Es decir, no hay persona, no existe persona en la Argentina que no pueda ser presidente de la República puesto por la derecha. La mejor demostración es la obra de la novela y película también de Jerzy Kosinski, que es Desde el Jardín. Desde el Jardín es una obra muy ilustrativa de lo que estamos viviendo ahora. Chance, como se llamaba el personaje principal, es una construcción, no con los mismos mecanismos, pero se puede extrapolar, de un personaje de Milei. Porque la derecha puede tener de presidente a Trump, un hombre sin valores,
un acosador, un ladrón, un sinvergüenza, un bandido, un despropósito humano, un monstruo. No hay problema. Puede ser él, puede ser, qué sé yo, Reagan, un mediocre actor que, como a la derecha le sirvió para cambiar el mundo y afianzar el capitalismo y convertirlo en vez de capitalismo con estado de bienestar en capitalismo salvaje, hizo lo que hizo. Cualquiera puede ser, si vos sos funcional a los intereses de esa derecha. Por eso es que todavía a Milei le queda rollo. Pero no les importa demasiado Milei. Estos años están asegurados, porque si Milei cayera, cosa que no creo que suceda, pero que pueden llegar a intentar en algún momento, porque los desvaríos de Milei son muy grandes, está exponiendo a los argentinos, como Menem lo hizo, a situaciones muy dolorosas. Está generando enemigos ya visualizados y que serán buscados por ese terrorismo internacional. Terrorismo internacional que no es solamente de organizaciones así llamadas, sino también de países, para que quede... pero alguien que te expone así, Dios no lo permita, si ocurriese algo, indudablemente el responsable va a ser él. Si en todo el desastre económico que ha hecho con millones de personas, que comen menos, que consumen menos, que no tienen nada que les sobre como mecanismo de ahorro para cuando te enfermas, y además se les llega en algún momento a disparar el dólar, que sostiene la inflación, en medio de la gran mentira que es la inflación, mentira por donde la mire. Tuvimos inflación cero durante, ustedes eran niños, si lo eran, no creo ni habían nacido, durante la convertibilidad. No solo no hubo inflación, había deflación. No solo el dólar era barato, costaba un peso. Y la vida era una desgracia. Fue una desgracia y explotó como explotó. Pero además es mentira en los valores reales. La gente olvida, quizás nunca lo supo o no tomó nota, que Kicillof tuvo durante 2 años una inflación de 2 y menos de 2. 1,35. Creo que la de junio del 2015 es más baja todavía que el 1,50 que Milei tuvo este mes. Pero Kicillof lo hacía en el país construido por Cristina Fernández de Kirchner, que era un país de bienestar. Un país con el mejor salario de América, un país con inflación, pero a la que siempre le ganaba la inflación. Inflación esa, 2 puntos. Te puedo decir casi de memoria la inflación de los tiempos de Kicillof, porque yo sí le prestaba atención, porque veía cómo atacaban esa inflación, que ahora defienden. Ahora te hablan de éxito y alivio, porque hizo 2,4 y ahora 1,5. Kicillof tiene 1,35, 1,50, 1,66, 1,99. Desde abril del 2014, él estuvo 2 años en el ministerio, desde abril de 2014 nunca tuvo algo mayor a 2 puntos, 2,04. Nunca ni cercano a 3, siempre cerca de 2. Y muchísimos meses, te diría 15 meses de 20 por debajo de 2. Entonces es mentira que esta es una inflación que permita una calidad de vida, porque no la tenemos. Comparemos salario, comparemos vida de los jubilados. En aquel momento, con esa inflación de 1,5 o 2, había 5 millones nuevos de jubilados que consumían y que por lo tanto en ese consumo eran portadores de lo que llamamos una amenaza, lo que los ortodoxos dicen que amenaza a la inflación, que es el consumo, lo cual es mentira. Estados Unidos vive en el consumo y en el consumismo y se defiende de inflaciones brutales por otros mecanismos. No hay una inflación ni por asomo como la que hemos conocido aquí en el mejor de los casos. Entonces es mentira cuando la comparás, gobierno contra gobierno, Estado contra Estado, felicidad contra infelicidad, que es lo que ahora tenemos. Pero además es mentira como solución de los problemas. Si no tenés trabajo, si 2 millones
y pico de personas en este momento, más 3 millones, no tienen trabajo. Si 3 millones están sobreocupadas, porque para poder vivir tienen que tener otro trabajo los que lo consiguen. Si encontrás que los salarios son altamente insuficientes, ¿qué ventaja nos está dando esta inflación y este dólar barato? La misma de la convertibilidad, para que un día todo explote de nuevo como explotó entonces, porque eso es inevitable. Vos no podés poner una tapa sobre la felicidad de tanta gente como ahora. En algún momento eso, de alguna manera, explota. Y por estos días, además, lo vamos a presenciar en la Argentina sin anticiparnos, seguramente, sin tratar de ponerle un rótulo a eso, pero hay una explosión en la calle, hay un movimiento callejero que creemos combina esta infelicidad permanente durante tanto tiempo con una... Por ahora son espasmos sectoriales Sí. que a veces llevan la solidaridad de algunos. Sí. Por ahora no ¿Pero es... no crees que el cercenamiento de la democracia se suma? Mirá, Menem estuvo hasta que afectó a la clase media, a la que no le importa cuando la víctima es el clase media bajo o el pobre. Hasta ese momento tuvo un país que lo votó en 1995 con 2.300.000 desocupados, con una deuda que iba creciendo permanentemente. La gente no toma nota de la deuda. Es una inmoralidad el comportamiento. No llega a ser una inmoralidad porque es que no saben, porque es que no se informan, porque es que no se dan cuenta. ¿Qué diría cualquiera que su padre no trabaja, no genera, no produce y vive de prestado? Y pero es que nos muestran, ¿no? Pero vivimos en una guerra informativa, en una guerra cognitiva, psicológica. Bueno, esa ¿no? guerra era la que decía que la inflación Kicillof, igual a la de Milei ahora, pero durante 2 años, no un mes, era negativa, era mala y lo atacaban. Y del otro lado, te dicen que esto es exitoso, usan palabras, dan vueltas para decir que bárbaro. El tipo lo hizo. Claro, si vos no tenés para comprar, para comer, el que te vende el arroz, que no lo vende, te tiene que ir hacia vos. Va a haber deflación en algún momento. Yo vendo el arroz a 20 pesos, pero vos no me lo comprás porque no tenés 20 pesos. ¿Y yo qué hago con este arroz? Tengo que venderlo un poco. Entonces, si ganaba 7 pesos por kilo de arroz, voy a ganar 4. Lo voy a bajar. A ver si a 17 me lo compra ese arroz. Este es el juego. Entonces, cuando lo bajes a 17 lo vas a poder comprar, pero no vas a poder comprar muchas otras cosas, porque el salario estará totalmente deprimido. Perdió por goleada en el arranque de Milei. Es decir, el primer tiempo terminó 10-0. Ahora, en el segundo tiempo, está 0-0, pierde 1-0, pero ya tiene 10 goles en contra. En el segundo tiempo, que son los números que te muestran y los que defienden, vos te encontrás con que la inflación se acerca un poco a los salarios, o al revés. Pero estás 10 goles abajo. Estás perdiendo muy feo el partido. Y eso ya no se puede, no lo van a cambiar jamás. No le van a devolver al bolsillo de la gente lo que ya le robaron. No le van a devolver el trabajo a los que lo perdieron. No le van a devolver al bolsillo del que se ganaba con una changa el dinero para vivir. Porque ese changador es contratado por gente del común, que tenía como pagar a quien le arreglara la canilla, quien le arreglara la entrada del gas. Pero ya ahora no lo puedo pagar. No tenés manera de mantener a una persona que te da una mano, generalmente una mujer, que te cuida la casa, que te la limpia 2 veces por semana porque vos estás trabajando muchas horas afuera. Tenés que decir, bueno, lo lamento mucho, pero no te puedo dejar en este trabajo. Está todo muy afectado. Ni siquiera con Cristina Fernández de Kirchner presa o proscripta eso va a recuperarse, eso se va a revertir, como bien decís. Pero te tienen entretenido. Sí. Un ciudadano que en este momento está celebrando por lo envenenado que lo tienen, que Cristina esté presa, y que al mismo tiempo es estafado por el régimen, es una desgracia.
empezando por él, siguiendo por su familia. Tenés que ser muy desgraciado. ¿Y qué hacen? Te bombardean con la información. De lo único que, las pocas veces que prendo el televisor para hacer un zapping a ver dónde estoy parado, todo lo que veo es Cristina. Las imágenes de la casa, la discusión que anoche ya trasladaron a tratar de influir sobre dónde tiene que estar Cristina. Vamos a ver lo que pasa ahora, mañana, pasado, cuando cuando Cristina efectivamente quede presa. Vamos a ver qué es lo que sucede, a dónde va a ir, porque consiguieron que los ciudadanos, o algunos, que viven en esa calle protesten, entonces denuncian que cumplen allí sus necesidades físicas, que no puede entrar una ambulancia, que la vida no se puede vivir en esa cuadra. Consiguen gente que la hay en todos lados, en esta ciudad de 60% mínimo de gente de derecha, consiguen a alguien que protesta porque la odia y que además consigue el minuto de fama de ir a la televisión a hablar con los desclasados que son capaces de hacerle decir los disparates que dicen, para ver si ahora el miércoles nos encontramos con que ya no hay a dónde ir, que no puede estar en esa casa, cosa que van a querer decir. Pero si se queda en esa casa, todos los días vamos a asistir, pero todos los días, a toda hora, a la gente que protesta porque ella está en esa cuadra, como sucedía en la casa de Juncal. Va a ser lo mismo. Entonces mantienen todo el tiempo la información sobre Cristina. Y mientras tanto, vos te olvidás, no prestás atención a que Milei está ofendiendo a mucha gente de Medio Oriente, que es muy peligrosa, porque no da muchas vueltas, y que ahora está en guerra con Israel, con el que si vos tenés una simpatía, lo cual no está para nada mal, es una simpatía que podrías colocar en suspenso mientras quede claro el panorama internacional que tiene a Israel muy señalada en estos momentos. No quiero entrar, porque ya es un tema mucho más fuerte y del que quiero ser un poco serio, cauteloso, dicho esto por seriedad, sí, en el tratamiento. Pero no es... Entonces la gente no le da bolilla. Menem lo hizo, esto mismo. Pagamos muy caro, con mucho dolor que todavía sigue vigente. Sí. ¿Por qué? Por un posicionamiento político en el que él quiere ser el más derechoso del mundo. Tenemos que afrontar riesgos cada uno de los ciudadanos que viven en la Argentina. No menciono, por prudencia, muchas cosas que ya están pasando respecto a los peligros que estas cosas traen en la imaginación, porque es una imaginación alimentada por mucho dolor. Cosas que ya están pasando y que son inexorables por otra parte. Y justamente por eso, Víctor Hugo, en ese escenario que pintás, que tan bien pintás, es que son tan importantes las voces tan necesarias, cada vez más las voces que deciden no callarse a pesar del costo que eso tiene. Mira, somos tan ineficaces. Yo lo hago pero por inercia. Estaba comiendo con mi nieto, que se quedó conmigo el fin de semana. Le digo, ¿qué pensás de Cristina? Así de golpe y porrazo. No sé mucho, me dice, pero es mala. ¿Quién te dijo eso? Los chicos que él estudia teatro, va al colegio, conoce muchos chicos. Los chicos dicen, no, ¿dónde lo ves? TikTok, me dijo. Supe que Paula Penaca, una muy admirable política de la Cámpora, sí, contó que su hija de 7 años también le dijo que no quería a Cristina y esa también le preguntó dónde lo sacaba. Me lo contaron cuando yo conté esto de mi nieto, mi amigo que está ahí al lado. Le dijo lo mismo por TikTok. Entonces, nosotros nos hablamos entre nosotros. Yo lucho porque sí, pero por si de pasada alguien que piensa distinto queda un rato interesada en ver cómo lo digo y por ahí
Porque alguna vez he conocido personas que me dijeron, usted me ayudó a pensar. Bueno, puede ser. Hay que intentarlo siempre. Hay que tratar de influir desde la herramienta que tengamos, así sea aunque sea el almuerzo familiar. Pero yo no soy optimista de que este discurso sirva para nada. Yo sí te voy a contradecir, me voy a tomar. Me lo imagino, déjalo para vos porque a mí me abruma un poco a veces el hecho de que se considere por quienes lo quieren mi trabajo de una manera especial. Porque yo tengo una especie de vacío, de decepción anticipada por todo esto y por lo tanto le quito valor a lo que hago. Lo hago porque lo hago, pero dejémoslo ahí. Gracias por hacerlo. El valor se lo damos nosotras que estamos y nosotros que estamos de este lado. El formato, Víctor Hugo, las redes sociales, claro, no nos metimos en eso. La verdad es que hemos conversado un montón de tiempo y nosotras estaríamos aquí días conversando con vos. Pero hay algo que venimos conceptualizando que tiene que ver con la nueva fase digital del capitalismo y que por supuesto ha encontrado en la producción de sujetos sociales, además de en la producción de bienes y servicios, nuevos formatos, nuevas mediaciones. El avance de la tecnología implica esto, ¿no? La digitalización no solo de lo productivo, sino de las relaciones sociales en su conjunto y de los medios en los que nos comunicamos. Y entonces también lo que observamos es cambia la fase, cambian las mediaciones y entonces no solo eso como propiedad y diseño de las clases dominantes y del capital, sino también como oportunidad para llenar desde el campo del pueblo, ¿no? Y aparecen también nuevas formas de lucha mediadas por la digitalización. Aparece la posibilidad de producir, de convocar, de tocar las conciencias allí para después ir a la calle, para después ir al sindicato, para ir a ese lugar de encuentro físico y fundamentalmente de realización del poder en la calle, pero que en lo digital existe la posibilidad de dar vuelta, ¿no? Como en la fábrica se organizaba el obrero que estaba allí solo para ser explotado, bueno, nosotros creemos y observamos que en las redes sociales y en el digital, territorio digital virtual, existe esa posibilidad en la medida que haya programa, en la medida que haya debate, en la medida que haya profundo debate de ideas. Por eso, lo que vos haces hoy, aunque no se traduzca fácilmente en un TikTok, nos está formando al resto, está aportando al movimiento social, seguirá haciéndolo como lo hiciste durante décadas. Así que permitinos a nosotros y a nosotras el optimismo. Te agradecemos por haber hecho todo lo que has hecho hasta aquí, por seguir dando el ejemplo también de coherencia, de pensamiento crítico, de rigurosidad investigativa, de coraje, de tanto coraje frente al poder de Mañeto, frente al poder real en este país y en cada una de nuestras patrias chicas, porque ellos están muy bien articulados, ¿no? Y nosotros, bueno, lo intentamos permanentemente, también tenemos una solidaridad regional e internacional de los pueblos que luchan, de ese pueblo venezolano que sigue sosteniendo una revolución socialista chavista en nombre hoy en la figura de Nicolás Maduro, que sigue en Cuba resistiendo las décadas y décadas de bloqueo en su contra, que sigue apareciendo en la lucha permanente, aunque muchas veces fuera del Estado y muchas veces fuera del poder, pero que sigue construyendo poder allí. Hoy en Brasil, de nuevo con Lula, pero con una polarización social enorme y sin embargo ha podido, después del caso del Lawfare emblemático, volver a poner a Lula en el poder, pero los vemos luchando, vemos a estos pueblos que luchan en Ecuador, en Colombia, con Petro, en Chile también, aunque vos decías que la izquierda está golpeada, y Jadwe también es otro caso de Lawfare, ese exalcalde de Recoleta. Y así digo, bueno, el diagnóstico muchas veces se nos presenta difícil, pero la historia nos ha indicado que si luchamos, que si pensamos, que si nos organizamos, tenemos la posibilidad, y para eso necesitamos a los Víctor Hugo. Sí, hay algo que es recuperable. Para eso también la lucha, algún granito de arena que se pueda aportar siempre sirve. El poder político siempre es recuperable. El poder real es definitivamente de ellos. ¿Qué lográs cuando tenés el poder político? Ponerle un dique
a los abusos, ponerle una contención a las leyes que han transformado la vida en un desastre de este tiempo de Milei, todas sus desregulaciones, todo su destrato al trabajador. Gobierno popular se va a preocupar por los salarios, estos no, se va a preocupar por las jubilaciones, estos no, al contrario, se va a preocupar por los niños y un cierto bienestar, estos no, y lo va a poder hacer. No va a poder reformular en América Latina a estos países en lo que es el poder real. Porque en todo caso algunos se convierten en parte del poder real. Yo podría pertenecerle al poder real. Sí. Estaría muy cómodo en el poder real. Es decir, vos podés imaginar con las izquierdas una lucha menos derrotista, menos dolorosa contra esa derecha que todo lo tiene. Por consiguiente, adhiriendo a lo que me decías, toda lucha valdrá la pena desde nuestras izquierdas, cuales sean. ¿Qué es izquierda? Las izquierdas son el deseo de un mundo un poco más justo, un poco mejor. Mirá qué consignas tan naturales de la condición humana hay. Todavía pensamos que cae un pan entre dos personas que no tienen nada, hacen así y lo comparten. Pero en todo caso, alguien que lo cazó primero, lo baja y determina cuánto te va a dar. Si es un miserable, te da una miga. Pero si es una persona con alguna sensibilidad, te va a dar aunque sea un pedacito. Y lo que pedimos es un pedacito. Nadie les pide que devuelvan sus casas. Que nadie pide que devolvamos lo que tenemos en nuestra casa. Nadie nos pide eso. No se trata de eso. Es mentira cuando hablan de comunismo en los términos en que se soñó el comunismo o en los términos que se soñó el socialismo. Ni Venezuela tiene socialismo. Tiene lo que es un capitalismo mucho menos salvaje, porque el poder político impide la salvajada que comete el poder real cuando además tiene el poder político, verbi gracia a lo que ahora sucede aquí en la Argentina. Así que está bien lo que decís, luchemos. Luchemos, Víctor Hugo. Muchísimas gracias por esta conversación. Yo no sabía qué me esperaba de la nota. Jamás pido ningún condicionamiento ni procedencia. Si son personas que conozco y me resultan personas con las que de antemano sé que voy a tener una especie de disgusto, me lo evito. Pero procuro no saber nunca nada, me gusta la sorpresa. Dentro de esa sorpresa ha sido muy grato recibirlos. Gracias. Qué honor. Muchísimas gracias a vos, Víctor Hugo.